Todo había terminado. Cellbuzzer por fin había sido derrotado y la paz había regresado al universo. Un Goku en estado base yacía en el suelo de la dimensión vacía. Increíblemente había sobrevivido a un poder prohibido que se creía extintivo. Quien se acercaría primero fue Irina, que había podido escapar del otro mundo como todos los guerreros del infierno que aportaron en la batalla contra la fusión de villanos. La misma se detendría al escuchar la voz de alguien que no escuchaba hace muchísimo tiempo. Esta era de Kaiosama, que le diría que no se atreviera a tocar a Goku, ya que de lo contrario terminaría extinguiéndose. Irina se postraría de rodillas a un lado de Goku y acataría las órdenes de Kaiosama. Goku, que apenas podría levantar su mirada, la observaría y le sonreiría. Irina, con lágrimas en sus ojos, se diría que literalmente casi se extingue hace un momento. Y sin embargo, siempre le sacaba lo bueno a todo. Vegeta, a un lado de ella, la tomaría del hombro y le sonreiría levemente. Todos empezarían a reír con el alivio de que la peor pesadilla de todos, llamada Cellbuzzer, había llegado a su final. Muchos meses pasarían, y todos invitarían a la princesa Irina al planeta Tierra, para que conociera más del lugar de origen de los guerreros y de sus amigos. Resulta que, Urana y Baba le había concedido un día completo en el mundo mortal, a petición de Enmadayo-sama y Kaiosama, conservando el alma de Irina, como lo habían hecho con Vegeta en el pasado. Esta les diría que no tendrían por qué decirle princesa, ya que había dejado de serlo hace mucho tiempo y ella solo se consideraba una guerrera más del mundo vacío. Gohan le diría que realmente estaban en deuda con ella, agradeciéndole profundamente. Ya que si no fuera por ella no hubieran vuelto a ver a su padre de nuevo. Goku, ya recuperado de todo lo que significó la batalla contra Cellbuzzer, escucharía atentamente mientras saciaría su apetito voraz, como lo hacía siempre. Irina les sonreiría y miraría hacia el cielo, preguntándose cuál sería su razón de existir a partir de ahora. Tenía 24 horas en la Tierra y luego debería volver al otro mundo a seguir con su condena. Bulma, que estaba escuchando todo, le diría que ya tendrían otra solución a ese problema, y era por eso que le habían pedido el gran favor a Urana y Baba de que la trajeran al mundo mortal por un día, para que pudiesen reparar su problema. Irina, sorprendida, le diría a la señora Bulma de a qué se refería con reparar sus problemas. Goten y Trunks las interrumpirían gritando de que se refería a volverla a la vida con las esferas del dragón. Bulma les daría un golpe cómico a los jóvenes Saiyajines, diciéndoles que no se entrometieran, afirmando de que de eso se trataba. Irina se quedaría en shock, y levantándose de su asiento se preguntaría de que si era posible. Mientras recordaría que en el planeta Namek, donde había aterrizado hace mucho tiempo, existían esas tales esferas, pero desconociendo el poder de las mismas, y si podrían cumplir cualquier tipo de deseo, incluso revivir a los muertos. Bulma le diría que así es, y que ellos también conocían las esferas del dragón del planeta Namek, pero que no eran las únicas esferas del dragón que existen. Ya que ellos tenían unas propias del planeta Tierra. Irina quedaría atónita por este descubrimiento, y le diría a Bulma de que si acaso era posible volverla a la vida. Goku le diría que habían pactado no usarlas, ya que hace bastantes años se habían cargado de energía negativa y habían surgido de ellas unos dragones malignos. Un par de años después, cuando ya no era el guardián de las esferas, otra vez las esferas se habían corrompido y se lograría manifestar un ser semejante a él, a quien llamarían Evil Goku, un poco antes de que enfrentaran al Ángel Z y terminara en el mundo vacío. Recalcando los riesgos que llevaba el utilizarlas muy seguido. Sin embargo, llevaban tiempo sin usarlas y las 7 estaban limpias. La decisión estaba tomada, y estarían dispuestos a devolver a la vida a la princesa del reino de los demonios oscuros, y última guardiana del mundo vacío. Así, después de unas horas con las esferas reunidas hace tiempo en la corporación Cápsula, procederían a invocar a Shenlong, que estaría dispuesto a cumplirles 3 deseos. Una Irina atónita, miraría por primera vez al dragón que había salido de las 7 esferas, sorprendiéndose de sobremanera, ya que nunca había visto algo similar a pesar de ser consciente de las esferas de Namek. A estas solo les habían otorgado el poder maligno de las mismas, y no había salido un dragón ni nada de ellas. Preguntándose si era el mismo Shenlong para todas las esferas. Bulma diría que no, ya que a lo largo de su vida se toparon con otros tipos de esferas y por ende diferentes dragones. Y que el dragón de Namek se llamaba Porunga. Irina quedaría atónita, pero los interrumpiría Shenlong, diciéndoles que si iban a pedir sus deseos o no.
Goku procedería a decirle al dragón que por favor volviera a la vida a Irina, la chica que estaba junto a ellos. Shenlong diría que eso era muy fácil, cumpliendo así el primer deseo. Ya que Irina llevaba muerta solo un mes desde los acontecimientos con Kidnapper. A pesar del destierro que duró miles de años en la dimensión de la nada, el tiempo no pasó en lo absoluto para ella y se mantuvo como cuando llegó allí sin envejecer ni un poco. Aunque ahora se encuentre en el mundo mortal, no había que olvidar que se había muerto al salir del mundo vacío, directo al otro mundo. Siendo que los habitantes del otro mundo tampoco envejecen. Irina sin poder creerlo se miraría, y se alegraría de estar viva, como si estuviera muerta hace miles de años, y no por un mes. Siendo que su destierro se sintió como una muerte, ya que había renunciado a todo por poder pero sin viajar al otro mundo, sino a un limbo entre la vida y la muerte, pero conservando su vida y su conciencia. Goku afirmaría eso, ya que no se lo deseaba a nadie. Por eso cuando volvió a su hogar, ingenió una manera para que los demás obtuvieran dicha fase sin ser desterrados al mundo vacío como les pasó a ellos. Logrando que sus hijos también alcanzaran ese poder. Irina diría que realmente era un tipo increíble, y se diría que solo se fue por un rato, esperando jamás volverlo a ver y por cosas del destino no solo se volvieron a ver, sino de que se había perdido mientras ella no se encontraba con él. Goku reiría, y le diría que era una larga historia, llenas de aventuras. Que nunca saciara su hambre de explorarse y superar sus límites era una característica bastante propia de él. Mientras todos estarían riendo, Shenlong les diría que cuál será su segundo deseo. Goku lo pensaría bien, y le diría al dragón que su segundo deseo fuera revivir a todas las personas de este universo que Freezer y Cell había asesinado en su viaje a la dimensión Amazon cuando estaban fusionados solo ellos dos. Ya que Goku solo había restaurado las vidas que Cellbuzzer había erradicado, y no cuando estaban fusionados solamente en Freezer. Shenlong lo pensaría, y le diría que si era posible hacerlo. Sin embargo, el reconstruir sus planetas contaría como un deseo aparte, ya que era extremadamente complejo el daño que habían causado, y le preguntaría que si ese iba a ser su tercer deseo. Goku le diría que así es. Esos serían sus dos deseos restantes. Así Shenlong procedería a elevarse al cielo y expulsar una gran cantidad de ki, dando a entender que ya había cumplido los dos deseos simultáneamente, procediendo a desaparecer y esparciendo las esferas por todo el planeta. Irina sin poder creer el poder de ese dragón mágico, se sorprendería cada vez que tenga la oportunidad de verlo. Ahora que pertenecía al mundo de los vivos, y por fin libre por el mundo mortal, esta aún más no sabría qué hacer con su vida, ya que todos sus familiares estaban muertos, y los pocos supervivientes de su raza casi extinta seguramente ya no la recordarían. Estaba profundamente agradecida con Goku y sus amigos por brindarles asilo, pero que sinceramente no le encontraba sentido a su existencia ahora que volvió a ser una mortal. Bulma le diría que lo entendía, mientras que se le encendería una bombilla en su mente. Y le preguntaría de Irina que si no le gustaría volver a tener una segunda oportunidad de remediar todo lo ocurrido con su reino y así salvarlo. Irina, sumamente alterada y emocionada pero muy confundida, tomaría de la ropa de la pobre Bulma, diciéndole que a qué se refería con una segunda oportunidad. Mientras que lograría llamar la atención de todos, extrañándose del comportamiento de la princesa y preocupados por lo que estarían hablando. Una Bulma nerviosa, le diría que si se calmase y la soltaba, le contaría todos los detalles. Irina se percataría de la escena que se estaba brindando, y soltaría a la esposa de Vegeta sumamente avergonzada. Disculpándose, y diciendo que hablase. Bulma le diría que su hijo Trunks, pero de otra línea del tiempo solía visitarlos. Y de tantos viajes temporales ellos tenían una máquina del tiempo desde hace mucho tiempo, en la que estaban trabajando con su padre en la corporación Cápsula. Y que podrían usarla para que ella pudiese volver a su época y evitar tal catástrofe. Irina sin palabras, se tomaría del cabello preguntándose cómo eran posibles los viajes en el tiempo, y le sorprendería aún más que ellos posean hasta un artefacto capaz de saltarse líneas temporales. Diciéndose que los humanos de esta época realmente eran avanzados. Pero no habría tiempo para volarse la cabeza. Otra aventura que se trataría de viajes en el tiempo se llevaría a cabo por Goku y sus amigos. Después de varios meses la máquina del tiempo estaba lista.
El gran problema es saber en qué época exactamente se habían desarrollado los acontecimientos de la invasión de Karat al reino de Irina, y llevaría a cabo una serie de cálculos matemáticos por Bulma y su padre. Irina diría que en su reino no contabilizan las fechas como lo hacen en la Tierra, y como darle una vuelta completa a su estrella se consideraba un año terrestre, se traduciría a miles de años en otros lugares del universo si ellos basaran sus tiempos en años terrestres. Sin embargo, les diría que ella, cuando aceptó el sacrificio de los antiguos supremos Kaiosamas malignos, podría decirse que tendría más de 100 años de vida para ese momento, 118 años terrestres para ser más específica. Bulma escucharía atentamente y tomaría una hoja de papel, empezando a hacer unos cálculos en base al calendario del dragón y lo que Irina les había comentado. Llegarían a la conclusión de que Irina había nacido en el año 239.278 antes de nuestra era, y había concluido su destierro en el 239.906 antes del calendario del dragón. Suponiendo que la catástrofe ocurrió por esos años, proponiendo llegar justo antes de esos acontecimientos y así salvar su reino. Diciendo que debían festejarle sus 2000 años y medio de existencia, conservando la apariencia de sus 118 años. Todos reirían, pero el plan ya estaría en marcha. Días después todos estarían despidiendo a la guerrera Irina, que estaba a punto de marcharse a su época. Tristes pero entendiendo que eso es lo que ella había elegido para continuar con su historia. Goku se acercaría a la princesa para despedirse de ella, y diciéndole que si algún día se encontraban, que no olvide todo lo que habían vivido juntos. Irina, sumamente conmocionada, lo tomaría del hombro y solo le diría que siempre estará su héroe Saiyajin en su mente. Procediendo a subirse a la máquina del tiempo, pero sin antes decirle a Bulma que agradecía profundamente todo lo que había hecho por ella, y que algún día le devolvería el favor. La esposa de Vegeta, con una sonrisa, diría que era lo mínimo que podía hacer por quien todos aquí respetaban y admiraban. Irina asintiendo con la cabeza, y procediendo a cerrar la cabina. Mientras que Vegeta se diría que se trataba de una tipa realmente sorprendente. Goku, que estaba a un lado, confirmaría las palabras del príncipe Saiyajin. Así la máquina del tiempo se elevaría, y mientras todos la saludaban desde el suelo, el artefacto se desvanecería en el cielo. Así es como la historia de la guerrera del mundo del vacío había llegado a su final definitivo. Meses más tarde, una Bulma que estaba trabajando en otros proyectos se percataría de que le habían enviado algo hasta su casa, con la etiqueta de muy importante, cosa que solo las piezas de más alta importancia tenían dicha membresía. Ante ella se presentaría un hombre que jamás había visto antes, diciéndole a Bulma que él venía del espacio, viajando por varios meses solo para entregarle una mercancía. Bulma diría que si era de suma importancia dicha cosa que el extraterrestre afirmaría. Este solo le pediría que firmara esta libreta para confirmar que el paquete había sido entregado con éxito. Bulma lo haría y el sujeto procedería a irse del planeta en su nave espacial, ya que al parecer llevaba prisa. Bulma, extrañada, procedería a abrir la caja. Era un artefacto muy antiguo y algo deteriorado, que parecía abrirse girando de una palanca. Bulma lo haría, y procedería a mostrar unas cápsulas propias de su corporación. Esta se sorprendería ya que nunca en sus vidas exportaron sus inventos a otros planetas. Pero se percataría que debajo de dichas cápsulas, se encontraba una nota que Bulma procedería a leer. Querida Bulma, he pasado por grandes desafíos después de haber dejado tu planeta y a todos tus amigos orillando a tomar un camino del cual estoy muy satisfecha de haber tomado, resolviendo todos los problemas que me habían hecho la persona que soy hoy, abriéndome muchas puertas desde aquel entonces, dándome oportunidades únicas que no podría resumir en este pedazo de papel que estás leyendo ahora. Superándome cada día más, desde que me hiciste el gran favor de enviarme a mi tiempo y mi pueblo para remediar todo lo que no pude lograr en aquella ocasión, donde todo lo que pudo haber salido mal salió para mi reino, pudiendo redimirme al fin logré lo impensado para mí en esos tiempos, logrando salvar a mi pueblo y salir adelante como la mejor princesa, ahora reina, haciendo mi mayor esfuerzo en ser el mejor gobernante que mi gente haya tenido.
Te diré que en todo ese tiempo logré gobernar por varios siglos, llenos de prosperidad y paz, como no te lo imaginas, agradecida de todo corazón por esta oportunidad que me has dado y de la cual estaré eternamente agradecida. Por último, he guardado estas cápsulas tuyas por miles de años hasta poder devolvértelas en este preciso momento. Sé que suena absurdo, pero no podría ser en otro día para no alterar el orden natural de las cosas, el desarrollo de la vida en este universo y el progreso de ustedes y del mismo Goku. Tampoco fue alterado el destino de mi versión, que sí fue desterrada al mundo vacío para no afectar el progreso de aquella caótica dimensión, ya que fui esencial para restaurar el orden en la misma. Cuando reaparecí, solo me tocó resolver los efectos secundarios que vendrían después, de lo cuales fueron fundamentales para mí. Postdata, aquí tienes las cosas que me has prestado y varios obsequios para ti y toda tu gente. Muchas gracias, Bulma, de parte de tu amiga, Irina. Bulma, sin palabras, no podría creerlo. Realmente Irina había enviado esta correspondencia directamente a ella y exactamente en esta época, preguntándose si era posible que hubiera convivido con dos versiones de Irina en todo este tiempo. Realmente le explotaría la cabeza. Trataría de entrar en razón y procedería a abrir la cápsula. Lo que saldría de ella era la misma máquina del tiempo que le había dado a la princesa Irina, cayéndose de la impresión al suelo. A Bulma increíblemente le habían devuelto su máquina del tiempo justo después de habérsela otorgado a Irina para viajar a un pasado remoto y creyendo que nunca más volvería a saber de ella. ¿Qué era lo que había pasado? Al parecer Irina viajó a esta época para devolverle la máquina del tiempo a Bulma, pero lo que pasó con ella después nadie lo sabría. Realmente es muy extraño. Bulma decidiría no decirles esto a Goku y Vegeta simplemente porque no lo entenderían. Se guardaría las cápsulas junto con la máquina del tiempo. Aunque le extrañaba todo esto, le alegraría saber que la princesa Irina se había redimido. Realmente estaba muy feliz por ella y le agradecería mirando por la ventana un atardecer. Finalmente la historia de Irina había culminado de la mejor manera.